Gracias con todos. Vamos a empezar con la charla de los lunes de seguridad. Lecciones aprendidas, acto subestándar, delegación 91-12 Comunicaciones Cliente Movistar, del 28 de septiembre del 2023. Descripción. El técnico de una empresa colaboradora, quien se encontraba realizando empalme de fibra óptica con su compañero, el técnico se encontraba subido en la escalera extensible, usando solamente arnés y estrobo de posicionamiento, sin emplear las 3 sogas durante la actividad. Ausencia de soga driza de 13 metros y soga semiestática sin usar. Además, se encontraba sin grip conectado, casco sin barbiquejo. A su vez, la zona de trabajo no estaba señalizada y delimitada. El técnico no contaba con guantes dieléctricos y tampoco con revelador de tensión sin conos y sin balas extensibles. Además, no contaba con la documentación pretarea, sin lista de autochequeo llenada y sin control preventivo. Tampoco contaba con el ATS y el PETAR. ¿Por qué pasó? Inadecuada supervisión por parte de la empresa colaboradora, identificación y evaluación inadecuada de exposición a pérdidas. Empresa colaboradora omite los estándares y procedimientos de trabajo en altura. Se deja a técnicos en el punto de trabajo con escaleras sin sogas, driza y semiestáticas y sin guantes dieléctricos. No elaborar los documentos pretarea, ATS ni PETAR. Lista de autochequeo y control preventivo. No aplicar Storyboard en actividad crítica. ¿Cómo se puede evitar? Cumpliendo el procedimiento de trabajo en la altura con escalera telescópica, concientizando a técnicos en el llenado oportuno de los documentos pretarea, sanción administrativa por incumplir con el procedimiento, reforzar la política de Storyboard. Síntesis de la lección aprendida. En un empalme de fibra óptica, técnico cumple con el procedimiento de trabajo, en altura, con escalera telescópica y uso adecuado de EPPs. Señores, ante estas circunstancias, ustedes saben que nosotros como planta externa tenemos que hacer nuestras inspección, como dice, antes de empezar toda tarea. Siempre tienen que tener en cuenta que nuestra vida es primero. Lección aprendida, incidente peligroso. 91-12 Comunicaciones Movistar del 12/4/2021. Descripción. El técnico con su ayuda realizaban el cableado para la instalación de internet en la vía pública. Luego que el técnico conecta el cable al TAC en paralelo, el trabajador ayudante volea el cable sobre otras líneas telefónicas que cruzaban ambas avenidas para que la caída del cable no sea muy pronunciada. Mientras el ayudante sujetaba el cable suspendido para advertir a los vehículos que transitaban por la zona, el técnico descendía del primer poste para continuar con el templado del cableado. Cuando el técnico sostenía el cable en forma de parábola, advierte la cercanía de motociclista particular, pero este pasa a su lado y se enrolla con el cable en su cuerpo y casco, cayendo a la pista a 12 metros de distancia donde se ubicaban los trabajadores desarrollando su tarea. El conductor particular, luego de haber caído a la pista, se levanta y reclama a los técnicos por la incidencia, negándose a la atención médica. ¿Por qué pasó? Sistema de advertencia inadecuado. No se realiza un plan previo de trabajo para evitar y controlar pasos de terceros en vías públicas de tránsito. Falta de conocimiento y experiencia en la tarea, trabajador nuevo. Conductor particular en la motocicleta a exceso de velocidad. ¿Cómo se puede evitar? Realizando un plan de inspección previo para tareas que involucren tendidos de cables o líneas en lados extremos de una vía pública de tránsito, que involucra señalización de acuerdo a los protocolos de la empresa y normativa, permisos municipales, presencia de
señaleros que permitan controlar al peatón o alertar la posible invasión a la zona de trabajo señalizada. Síntesis. No realizar un plan previo que permita tener los permisos municipales para cerrar temporalmente la vía pública. Señores, como es conocimiento, ustedes saben, antes de hacer cualquier tarea, siempre tienen que revisar sus permisos. Nosotros como planta externa realizamos todos esos permisos, hacemos un plan de desvío normado a las normas del MTC. Tenemos que señalizar, así sea lo más mínimo, ¿no? Hasta para el peatón, tenemos que señalizar cuando va a pasar en la vía pública, dejar nuestros conos a 100 metros. Eso va a evitar tener estos tipos de accidentes. Tenerlo presente, por favor. Bien, buenos días a todos. Continuando con la charla de lunes de seguridad, que son bastante importantes para que sigamos interiorizando y nosotros y sigamos generando una cultura de seguridad. Vamos a presentar esta lección aprendida, que es un incidente peligroso, en el cual el técnico, estando con suplemento de protección anticaídas, enganchado sobre escalera telescópica, atada al poste y señalizada por medio de cono de seguridad, verificaba la señal de la caja terminal óptica para instalación de internet. Instantes en que un camión ingresa en sentido contrario, de la vía de un solo sentido, pasa por encima del cono de señalización y posiblemente con la llanta posterior derecha choca con la parte inferior de la escalera telescópica, ocasionando que se mueva y se fraccione en su base. El técnico desciende de la escalera y trata de identificar al vehículo, pero esto se da la fuga. ¿Qué pasó en este caso? Bueno, hay una manera inapropiada de conducir por parte de terceros, que eso no lo vamos a evitar, pero sí podemos de alguna manera, ¿no? Señalizando correctamente, manejando siempre a defensiva, ¿no? Si estamos conduciendo un vehículo, podemos de alguna manera minimizar este tipo de situaciones que se presentan por acciones de terceros. La calle angosta de un solo sentido, hay un espacio limitado para trabajar, también hay que siempre evaluar, ver si es que podemos hacer el trabajo de manera segura, o si hay necesidad de cerrar la calle, lógicamente con el soporte y la ayuda del supervisor, ¿no? O alguna autoridad, definitivamente pues se tiene que parar la actividad si es que no se puede hacer de manera segura. Identificar y evaluar evaluación inadecuada de exposición de pérdidas, también, y siempre estas cosas las podemos estar cumpliendo adecuadamente con el proceso de trabajos en altura, ¿no? En este caso, el trabajador estaba así usando su suplemento de seguridad, ¿no? Realizando la identificación adecuada de los peligros de las actividades y estableciendo lineamientos sobre trabajos en calles angostas, espacios limitados con tránsito vehicular. La siguiente es una lección aprendida, un accidente con baja menor a 3 días, fue la siguiente. El técnico aspirante se encontraba en una azotea a una altura de 2,85 metros aproximadamente, abasteciendo el cable a su compañero de trabajo, quien se ubicaba en el primer nivel. Al concluir, se dispone a ascender de la escalera de 12 peldaños, propiedad del abonado, en malas condiciones, sin patas antideslizantes y sin ser amarrada por algún punto de anclaje. Al pisar el quinto peldaño, ¿no? El segundo peldaño debajo del ras del nivel de azotea, la escalera se desliza hasta fijarse sobre la ventana aledaña. La trabajadora logra sujetarse sobre la azotea, cae sobre la misma escalera y luego de espaldas al piso a una altura aproximadamente de 1,50 metros, ¿no? Esta es una caída, ¿no? Por hacer un trabajo a desnivel, por usar elementos que no están permitidos. No se puede utilizar una escalera de un tercero. Para eso nosotros tenemos procedimientos establecidos, para eso nosotros tenemos, lógicamente, pues también este tipo de equipamiento homologado que debe ser usado en este tipo de situaciones. ¿Qué pasa en este tipo? ¿Por qué pasó? Utilizar escaleras de 12 peldaños del cliente en mal estado, sin patas antideslizantes, sin alguna sujeción o amarre. Trabajadora no utiliza equipo de protección anticaídas. Trabajadora realiza actividad restringida para trabajos en altura. Técnico que debía de tarea no realiza los controles mínimos de seguridad en la tarea. Intento incorrecto en ahorrar tiempo y o esfuerzo no solicitar apertura de la puerta lateral para subir escalera de 28 pasos. Entonces acá también una situación que se presenta con un aspirante
si bien es cierto, sabemos y estamos en proceso de formación de muchas personas que están en esta condición de aspirantes, no podemos exponerlos o no podemos hacer tareas sin cumplir con los procesos que tenemos establecidos o sin previamente haber sido entrenados para que no sean este tipo de situaciones. ¿Cómo podemos evitar este tipo de situaciones? Realizando una correcta y adecuada evaluación de riesgos en el área de trabajo, retroalimentación de trabajo en altura a los colaboradores, usar medios auxiliares en perfectas condiciones, aplicando la política negativa del trabajo, el stop work, y aplicando procedimientos por falta y sanciones y conductas de riesgo. Entonces, señores, siempre tengamos en cuenta de que todos debemos cumplir con los procesos que tenemos establecidos, usar los implementos de seguridad homologados que son asignados por la empresa, ¿no? De no tener o tener en malas condiciones estos implementos de seguridad, hay que solicitar su cambio. A nadie se le niega el cambio o la habilitación de un implemento. Y si no cuentan con ello, pues tienen que aplicar la política que tenemos establecida de stop work. No pueden hacer una tarea sin tener los medios adecuados para que lo hagan de manera segura. Estas son las dos lecciones aprendidas que les dejo para esta semana. Espero que todos tengamos un buen inicio de semana y lógicamente pues una semana segura de trabajo. De mi parte, muchas gracias. Lo dejo con Pablo. Bueno, primero buenos días a todos. Gracias Ricardo, Rocío por la intervención. A ver, yo este fin de semana estaba por allí leyendo un reportaje que me llamó bastante la atención y fue sobre el uso clandestino o el aumento de acometidas eléctricas y de otras conexiones u operadores sobre postería eléctrica y sobre postería de telecomunicaciones, conexiones fraudulentas o conexiones ilegales, que ya no tan solo está en los extractos medio bajos, sino que también están migrando a los extractos altos. Esto obviamente para nosotros, de alguna otra manera, llevándolo a colación a nuestra actividad es preocupante, porque quiere decir que te están ocupando las posterías o hay más ocupación de conexiones ilegales en las posterías que nosotros utilizamos en nuestro día a día. Obviamente no con cable eléctrico no homologado, sino que esto lo hacen con cable telefónico. Estas conexiones generalmente las tiran ilegales, son con cables de teléfono u otro tipo de cable que van dentro de las líneas que nosotros manipulamos en el día a día. Entonces es importante también saber reconocer este tipo de peligros, ser consciente que estos peligros existen en la infraestructura que nosotros trabajamos diariamente, que no tan solo ahorita van solo cables de telecomunicaciones por ahí de varios operadores, sino que también hay la probabilidad de que vaya algún tipo de conexión eléctrica fraudulenta. Por eso es importante utilizar los guantes dieléctricos, por eso es importante también respetar las distancias mínimas de seguridad entre los cables de media y baja con la infraestructura de telecomunicaciones cuando estemos tendiendo, sobre todo en planta externa. Por eso es importante también no manipular cables que estén expuestos en la postería. Si yo voy a reparar una avería, si yo voy a hacer una instalación, pues simplemente me dedico a reparar el abonado del cliente y obviamente a tirar el cable que me corresponde. Amarrar bien las acometidas. También hemos visto por ahí en algunas inspecciones que hemos salido, donde las acometidas que se tiran nuevas no se están correctamente sujetando a la postería. Se están dejando por allí sobrepuestas sobre los cables que ya están, no se están usando los templadores, y esto obviamente genera un peligro para terceras personas y obviamente genera una mala calidad de instalación de cara a que vamos a tener un daño o una reparación en menor tiempo. Si yo no hago una buena instalación desde el inicio, pues alguien va a tener que ir a reparar en algún momento. Y los que vamos a tener que ir a reparar somos nosotros mismos. Si yo no sujeto bien el cable, algún otro compañero de reparación va a tener que ir a sujetar luego. Entonces, tomémonos el tiempo que corresponde por cada actividad que ya está establecido. Hagamos la tarea con calidad y con seguridad. Aunque sujetar un cable parece un tema netamente técnico, también tiene un trasfondo de seguridad, porque un cable caído, un cable expuesto, también puede generar un accidente a una tercera persona, también puede generar una caída de un cable que puede afectar a un tercero, o que también dejar suelto ese cable puede generar que un compañero luego cuando vaya a realizar la actividad pueda sufrir algún tipo de evento. La aplicación de la política de stop work en los casos en los cuales
pongan en riesgo su vida o la vida de terceras personas. Hay que seguirlo reforzando. Este año particularmente se han aplicado más stop work que en años anteriores. Obviamente hay más personal en campo trabajando, puede ser también una variable. Pero la otra variable es que estamos siendo más conscientes, paralizando los trabajos cuando definitivamente no se pueden hacer con calidad y con seguridad. Aplicar el stop work me puede salvar la vida. Aplicar el stop work puede salvar la vida de otra persona. Aplicar el stop work o esos minutos cuando yo aplico el stop work me sirven para repensar la actividad, para repensar qué estoy haciendo y cómo estoy actuando. El stop work no es dejar de hacer la actividad, es simplemente pensar de qué manera la puedo ejecutar con seguridad, y si definitivamente no se puede ejecutar, pues simplemente no se ejecuta. En ese momento, dependiendo de la gravedad o dependiendo de la complejidad de la actividad, pues obviamente hay que informar al supervisor de operaciones, al jefe de obra, coordinador, supervisor de prevención, para que vayan y nos ayuden a determinar si efectivamente la actividad se puede ejecutar de una manera segura. Si vemos que no se puede ejecutar, pues simplemente no se ejecuta. No pasa nada. Muchos de ustedes han devuelto boletas de instalaciones cuando paralizan, pero la mayoría de los casos, yo creo que más de un 90% de los casos, siempre hay una forma de hacer la actividad con seguridad. Se cambia de ruta el cable, se tira por otro lado de la postería, se busca una caja más cercana. Siempre hay una forma, la mayoría de veces, de hacerla, y la mayoría de veces que hemos visto que se logra ejecutar la actividad, se hace con seguridad. Y minimizamos el riesgo de una caída, minimizamos el riesgo de un impacto eléctrico, y obviamente minimizamos el riesgo de que cualquiera de nosotros sea consecuencia de un evento desafortunado que puede generar un accidente. Todavía tenemos a los 2 compañeros que se han accidentado fuera en recuperación, por lo que obviamente estas caídas, ya lo vimos, ya hay un compañero que tiene más de 150 días de estar fuera, por lo que estas caídas obviamente no son de una recuperación menor, porque no tan solo es el daño que me causo, el susto, obviamente la operación, sino que luego viene la recuperación, que es incluso mucho más dolorosa que la misma operación. Tiene que volver nuevamente el hueso o el músculo que se dañó a volver a tratar de ser lo que era antes en las terapias. Estas terapias son dolorosas. Entonces es importante también tomar buenas decisiones, o sea, no pensar en el momento, sino también pensar en las consecuencias a futuro que me puede traer la decisión que tomo. Seguir utilizando los elementos de seguridad, todos los tienen. Cuando se hacen las inspecciones, pues bueno, se validan que efectivamente tanto la empresa, técnicos propios como empresas colaboradoras, estamos cumpliendo con la entrega de los elementos de protección personal, pero es responsabilidad de cada uno de nosotros utilizarlos. O sea, no podemos tener un prevencionista o un supervisor de operaciones detrás de cada uno. Eso es responsabilidad personal, lo recuerdo y lo digo siempre. La empresa cumple con dar los elementos, la empresa cumple con hacer la charla, la empresa cumple con hacer las formaciones, pero es responsabilidad de cada uno de nosotros utilizarlos y utilizarlos correctamente. Y eso es lo que hay que hacer, o sea, todos sabemos usarlos, todos sabemos la importancia de usarlos. La mayoría de veces cuando uno va a campo se da cuenta que la gente sí está formada, está capacitada, sabe cómo hacerlo, pero que en un descuido o en un momento de rapidez o no sé, de divagación de la actividad, deja de usarlo y es cuando ocurre el evento. Y ya lo hemos visto. La mayoría de accidentes que hemos revisado este año, la mayoría de ellos, yo diría que casi que el 100% de los accidentes se pudieron haber evitado si hubiésemos actuado de una manera diferente o si hubiésemos tomado una decisión diferente a la que se tomó en el momento. Nada, de mi parte agradecerles allá a toda la asistencia, agradecerles también al equipo de prevención por la transmisión, agradecerles allí a todas las zonales y a los que están ahí presentes en lunes de seguridad. Y nada, que tengan una semana segura de trabajo y seguir trabajando con seguridad. No hay otra forma de hacer la tarea sino con seguridad. Gracias a todos y feliz semana. Muchas gracias. Muchachos.